Muy buenas noches. Bienvenidos a Relatos del Cuarto Oscuro, el lugar donde cada paso en la oscuridad puede ser el último. Esta noche, prepárate para adentrarte en sitios malditos, ruinas olvidadas y sombras que no deberían moverse. Apaga la luz, ponte los audífonos, y escucha con atención. Porque en estas exploraciones, el miedo es real. Nunca he contado esto en voz alta. Ni a mis amigos del grupo de exploración urbana, ni a los que me siguen por morbo en mis vídeos. Porque hay cosas que no se deben abrir. Puertas que no deberían existir. Pero anoche volvió a sonar el interfono. Todo empezó con una publicación en un foro enterrado de Reddit, donde alguien describía una estructura abandonada en el barrio industrial de San Isidro, el edificio 33. La imagen era granulada, apenas un reflejo borroso de hormigón entre sombras. La descripción hablaba de 9 niveles subterráneos no registrados en los planos municipales. Y de una puerta, en el último sótano, sin pomo, sin cerradura, sin nada. Nadie había bajado más allá del sexto. El que lo intentó, según el post, no regresó completo. Esa frase, así, textual, me retumbó en la cabeza toda la semana. La madrugada del 14 de febrero, sí, irónico, lo sé, decidí ir solo. Había algo en ese lugar que me llamaba como una maldición de infancia olvidada. Entré por la parte trasera, donde la reja oxidada se había desprendido, y descendí con una linterna, una GoPro en el pecho y ese estúpido orgullo de explorador urbano que confunde valor con suicidio lento. Los primeros niveles eran lo esperado, oficinas destruidas, olor a humedad, grafitis de adolescentes aburridos. Pero algo cambió al cruzar el umbral del cuarto piso subterráneo. El aire era más denso. Como si no se pudiera respirar recuerdos. Y había símbolos tallados en las paredes que no estaban en ningún idioma conocido. Algunos parecían recién marcados. En el sexto nivel encontré sangre seca. No charcos, no salpicaduras, huellas. Y no humanas. Eran como de una criatura que caminaba en 4 extremidades, con dedos tan largos que dejaban rastros curvos. Como garras, pero no eran garras. Seguí bajando. Cuando llegué al octavo, la linterna titiló. El frío era antinatural. Y, de repente, el eco de mis pasos ya no era el único. Alguien más caminaba, descalzo, muy lento, respirando fuerte. Me giré. Pero el pasillo estaba vacío. Vacío, excepto por algo que no estaba allí antes. Una puerta negra, al fondo. Sin pomo. Sin marco. Solo, oscuridad sólida. Y encima de ella, grabado con óxido y algo que olía a carne podrida, un número. 9. No hay palabras que puedan describir lo que se siente cuando estás parado frente a algo que no debería existir. La 9ª puerta no era una estructura física. Era una ausencia. Una fractura. Una herida abierta en la piel de la realidad. No tenía pomo ni cerradura, y aún así, se sentía abierta. Como si del otro lado algo respirara, hambriento, esperando que alguien se acercara lo suficiente para olerlo. Lo peor no fue verla. Lo peor fue escucharla. Sí, escucharla. La puerta susurraba. No eran palabras. Era algo más íntimo. Como si el sonido se formara dentro de mi cráneo. Como si las paredes de mi mente filtraran pensamientos que no eran míos. Y lo más enfermo, es que no me asustaba. Al menos, no al principio. Me sentí atraído. Casi, conmovido. Como cuando ves una fotografía antigua de alguien que juras haber amado en otra vida. Me acerqué. El concreto bajo mis pies se sentía blando, como si caminara sobre órganos comprimidos. Cada paso emitía un sonido húmedo, como si alguien masticara algo espeso muy cerca de mi oído.
El aire estaba tan helado que cada exhalación se convertía en niebla densa, y esa niebla no se dispersaba, caía al suelo, como si pesara. Saqué el celular para grabar. Pero la pantalla estaba completamente negra. Ni siquiera el menú respondía. La GoPro ya no grababa. Solo marcaba el error input-infierno-9. Eso no existe en ningún firmware. Ya lo busqué. Ya lo intenté todo. Ese código no aparece en ningún lado. Pero en ese momento, no me importó. Porque la puerta se abrió. No giró. No crujió. Solo dejó de estar cerrada. La oscuridad del otro lado no era completa. Había movimiento. Como una habitación con sombras vivas, danzando en patrones erráticos, como si cada una estuviera sufriendo una convulsión eterna. Olía a orina, a madera quemada, a placenta y dientes. Y entonces lo vi. Dios mío. Lo vi. Una figura. Alta. No tocaba el suelo. Tenía piernas, sí, pero se extendían como raíces de árbol colgando. Su torso parecía hecho de retazos de piel. Como si alguien hubiera intentado reconstruir un cuerpo con fragmentos de cadáveres olvidados. Tenía cabeza, pero no rostro. En su lugar, un agujero en forma de boca, eterno, sin fondo, que se abría y cerraba lentamente. Como si respirara por ahí. Y aún así, lo que más me paralizó no fue su forma. Fue que al verlo, recordé su nombre. No me preguntes cómo. No me preguntes por qué. Yo sabía quién era. Y él, me reconoció a mí. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo entero era una jaula para el alma. Sentí como una parte de mí se desprendía, como si una copia exacta de mí estuviera siendo arrancada del centro del pecho, estirándose hacia esa cosa, esa entidad que me observaba sin ojos. Y justo cuando sentí que el alma se me iba a salir, una mano me tocó el hombro desde atrás. Y no estaba solo. Sentí la mano antes de verla. Fría, delgada, temblorosa. Se apoyó en mi hombro izquierdo como si quisiera detenerme, o advertirme. Pero no era una mano viva. Era pálida, ceniza, con las uñas rotas y piel reseca que se despegaba en parches. Giré lentamente, cada vértebra de mi cuello crujiendo como si mi esqueleto intentara resistirse. Y ahí estaba él. Un hombre. O lo que quedaba de uno. Su rostro estaba desfigurado, como si lo hubieran tallado con cuchillas oxidadas. No tenía labios, y sus dientes amarillentos se asomaban en una sonrisa que no era humana. Pero sus ojos eran lo peor. No parpadeaban. No temblaban. Eran negros, profundos, vacíos, como si cada pupila escondiera el mismo abismo que había detrás de la puerta. No entres, susurró, con una voz que parecía salir desde su garganta abierta en canal, aún no es tu turno. Tragué saliva, incapaz de emitir sonido. Pero el hombre no me hablaba solo a mí. Lo comprendí demasiado tarde. Le hablaba a él. Al que estaba del otro lado. A ese ser sin rostro que seguía observándonos en silencio absoluto. Y entonces ocurrió. La figura que flotaba tras la 9ª puerta se movió, no caminó. Se deslizó hacia nosotros, tan rápido como una pesadilla a punto de devorarte. Y con cada centímetro que avanzaba, el aire del pasillo se volvía más denso, más sucio, más hostil. Mis oídos comenzaron a sangrar. Escuchaba un zumbido agudo, como el chirrido de huesos masticados lentamente. La linterna cayó de mi mano. Todo parpadeaba en rojo y negro, como si la realidad se estuviera desmoronando. El hombre frente a mí alzó los brazos, como si intentara protegerme. Y por un segundo, juro que vi como algo dentro de él se encendía. Una luz débil, rota, como una vela al borde de la muerte. Aún no, repitió, todavía lo recuerda.
Y fue entonces cuando me vi a mí mismo. Sí. A mí mismo, del otro lado de la puerta. Estaba parado junto a esa cosa. Vestía lo mismo, pero mis ojos, los ojos de esa copia, eran completamente negros. Y sonreía. Esa sonrisa, torcida, enferma, hecha para burlarse del dolor. Me hacía un gesto con la mano, entra. El pasillo se deformó. Las paredes sangraban líquido oscuro. Las luces explotaban una a una, como si algo en la estructura supiera que estaba ocurriendo lo prohibido. El hombre gritó, y la entidad saltó hacia él. Yo no me moví. No pude. Lo devoró vivo. Pero no como lo haría una bestia. No. Lo absorbió, lentamente. Su cuerpo fue arrastrado hacia el torso de esa criatura y fundido como si fuera cera derretida. Y en el momento en que su rostro se disolvió en el del monstruo, vi sus ojos mirándome desde dentro. Atrapado. Consciente. Fue su condena. Y casi fue la mía. Porque la copia de mí, seguía esperando. Con la mano extendida. Con una sonrisa que cada vez se parecía más a la mía. Y entonces, desde adentro, escuché mi voz. Mi voz real. Diciendo algo que no recordaba haber dicho jamás. Ya estuviste aquí antes. Solo que olvidaste cómo salir. Y la puerta comenzó a cerrarse. No la cerré yo. No la cerró el monstruo. La novena puerta se cerró sola, con un suspiro, como si la realidad estuviera reacomodándose tras haberse quebrado. Y al cerrarse, todo paró. El pasillo volvió a estar en silencio. Las luces dejaron de parpadear. El aire se volvió respirable. Pero algo en mí había cambiado. Estaba solo. Sin rastro del hombre que intentó advertirme. Sin rastro de la criatura. Solo yo, frente a un muro gris donde antes había una entrada al infierno. Temblando, caminé hacia atrás. Tropecé con el trípode de la GoPro y caí al suelo. Cuando volví a mirar la pared, la puerta ya no estaba. Ni siquiera había marcas. Como si jamás hubiera existido. Como si todo fuera parte de un sueño enfermo, fabricado por una mente a punto de colapsar. Quise correr, pero mis piernas se negaban. Me arrastré hasta las escaleras. Bajé piso por piso, como si cada uno estuviera más podrido que el anterior. Las paredes ahora parecían más viejas, llenas de moho, con símbolos grabados que no recordaba haber visto al subir. Escuchaba llantos entre los muros. Golpes que se detenían cada vez que yo dejaba de moverme. Gente, murmurando mi nombre. Cuando llegué al vestíbulo, la puerta principal estaba abierta. Y la luz del amanecer me golpeó los ojos como una bofetada. Corrí. No miré atrás. Crucé la reja oxidada del edificio, aún sin saber cómo logré entrar en primer lugar. Volví a casa como un autómata, cubierto de polvo y sangre seca en las orejas. Ese día no dormí. Ni el siguiente. Han pasado ya 3 semanas. Y no ha terminado. Porque desde esa noche, hay un ruido en mi casa. Un golpeteo, siempre a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Viene del armario del pasillo. Lo extraño es que ese armario no tiene puerta. Nunca la tuvo. Pero cada madrugada, a esa hora exacta, escucho los 3 golpes. 1, 2, 3. Y luego un susurro. Muy bajo. Muy familiar. Como si alguien al otro lado dijera mi nombre con mi propia voz. Ya estuviste aquí antes. No he abierto ese armario. No todavía. Pero sé que si lo hago, volveré a ver esa cosa. O a mí mismo. O a lo que fui antes de cruzar. Y lo peor es que, a veces, cuando me miro al espejo, ya no estoy completamente ahí.
Mis ojos parpadean con un leve retraso. Mi reflejo sonríe antes que yo. Y en mis sueños, siempre estoy frente a la 9ª puerta, esperándome a mí mismo. No subas ese edificio. No busques la dirección. No creas en las coordenadas que andan rondando en foros ocultos o en los comentarios de vídeos de exploración. No lo intentes. Porque si encuentras la 9ª puerta, puede que entres como tú. Pero no saldrás siendo el mismo. Y en algún momento, quizás esta noche, cuando estés en tu cuarto, con todas las luces apagadas y la casa en silencio, escucharás 3 golpes. Y entenderás que ya te están buscando. Desde adentro. Desde muy, muy cerca. Desde el otro lado de la pared. ¿Sabes qué hora es? Revisa el reloj. Ya es 3:33 de la madrugada. ¿Alguna vez entraste a un lugar sabiendo, desde el primer segundo, que algo te estaba esperando? No lo digo por dramatismo. Lo digo porque ese olor, esa mezcla de moho viejo, tierra húmeda y metal oxidado, tenía algo vivo. Algo que me observaba desde las paredes. Me llamo Javier. Tengo 32 años. Y ya no duermo desde hace 3 semanas. Esto no es un vídeo para entretenerte. Es una advertencia. Una confesión. Una maldita súplica, quizás. No abras puertas que han sido selladas desde dentro. Todo empezó por una estupidez. Un reto viral de exploración urbana. Un hospital psiquiátrico infantil abandonado, a las afueras de San Rafael, que la gente evita incluso de día. Yo fui de noche. El edificio estaba muerto por fuera, pero por dentro, algo respiraba. Llevaba mi cámara térmica, mi linterna UV, y mi teléfono transmitiendo en vivo para un grupo cerrado. Los muros estaban cubiertos de mensajes rayados con garras. No abras el cuarto, decía uno, con tinta reseca y chorreada. Otro más, bajo una cruz invertida pintada con óxido, ella sigue ahí. Lo encontramos en el 3er piso. Una puerta clausurada con tablas de madera podrida, cadenas, y un rosario derretido como si hubiera sido quemado. No había viento, pero las tablas se mecían, como si respiraran. Mis amigos dijeron que no. Pero yo sentí algo jalándome desde adentro. Lo grabé todo. Lo subí a YouTube. Pero al día siguiente, el vídeo desapareció. No me lo bajaron. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Y lo peor fue lo que escuché al revisar la grabación en mi celular esa noche. Una voz infantil, susurrando mi nombre desde dentro del cuarto. La voz no era clara al principio. Era como un murmullo filtrado a través de una radio antigua, apenas audible, escondido entre el crujir del piso y el zumbido de la linterna. Pero ahí estaba. Mi nombre. Javier. Repetido. Susurrado como si alguien lo mascullara con la boca llena de tierra. Me congelé al escucharlo. Ni siquiera lo noté mientras estaba ahí, pero en la grabación, era inconfundible. Mis amigos me bloquearon al día siguiente. Uno se fue del grupo, el otro me mandó un mensaje que decía, nunca debiste abrir esa puerta. Ya no es nuestro problema. Yo, no dormí esa noche. Ni la que siguió. Porque desde que abrimos esa maldita puerta, hay algo que no me deja en paz. Esa noche, después de regresar a casa, encontré marcas en la puerta de mi habitación. Pequeños arañazos, como hechos por uñas diminutas. Pensé que era un animal. Un roedor. Hasta que vi las huellas. Pequeños pies, descalzos, marcados con ceniza. Empezaban justo frente a mi cama. Y terminaban, debajo de ella. No me atreví a mirar. Dormí con la luz encendida, abrazando un cuchillo de cocina. Y aún así,
La escuché. A las 3:12 de la madrugada, exactas, el sonido. Esa misma voz. Pero más cerca. Más nítida. Susurrando desde abajo, ¿quieres jugar otra vez? Intenté ignorarlo. Convencerme de que era el estrés. Fui al psicólogo. Me recetaron ansiolíticos. Los dejé de tomar cuando comencé a vomitar cabello. Una semana después, una niña desapareció en el barrio. Tenía 6 años. La encontraron 3 días más tarde, dentro de un armario en un edificio abandonado. Las autoridades dijeron que fue un indigente. Pero vi las fotos filtradas. Y en la pared, con la misma letra que vi en el psiquiátrico, alguien había escrito: ya no quiero jugar con ella. No se parece a Javier. Ahí fue cuando supe que no era un juego. Que esto no era parte del reto. Habíamos despertado algo. Algo que quiere seguir jugando. Y no soy el único que la escucha. Una seguidora me escribió al correo. Me dijo que vio el vídeo justo antes de que desapareciera. Desde entonces, cada vez que se mira en el espejo, hay una niña detrás de ella. Pero solo si parpadea. La gente cree que los lugares malditos se sienten fríos. Pero no. Ese cuarto estaba caliente. Pegajoso. Como el aliento de algo podrido respirándote en la nuca. Cuando logré arrancar las tablas con la palanca, un hedor dulzón salió disparado como si la habitación hubiera estado conteniendo un cadáver en descomposición durante décadas. Pero no había cuerpo. No, lo que había era peor. La habitación estaba tapizada con dibujos infantiles, cientos. No en papel, no, en las paredes, el techo, hasta el suelo. Hechos con lo que parecía crayón, pero olía a hierro. Círculos con figuras humanas sin ojos. Niños ahorcados de los árboles. Una niña de cabello largo, siempre en el centro, siempre con la boca abierta. Demasiado abierta. En la esquina del cuarto, había una silla de ruedas oxidada. Encima, una muñeca sin ojos, con la boca cosida. Y justo detrás, una cuna. Vacía. Pero las cobijas estaban tibias. Y alguien había escrito algo en la pared, sobre la cuna, con letras grandes y torcidas. Ella nunca se fue. Solo estaba castigada. Lo peor fue cuando apagamos la linterna por un segundo, solo un segundo. Y escuchamos el chirrido de la silla moviéndose sola. Al encender la luz otra vez, la muñeca ya no estaba. Uno de mis amigos comenzó a gritar. Dijo que algo le jalaba el brazo. Pero no había nada ahí. Solo marcas rojas apareciendo en su piel, como si algo invisible lo estuviera arañando. Salimos corriendo. Yo fui el último en salir. Y cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché un gemido agudo, desesperado. Como el llanto de una niña a la que le quitaron su juguete. Desde esa noche, ya no estoy solo. Las cámaras de mi casa se apagan a las 3:12 exactas. Encuentro dibujos que yo no hice, en hojas que no recuerdo tener. La figura de la niña está en cada reflejo, en la pantalla del microondas, en la ducha empañada, en el retrovisor de mi coche. Solo por una fracción de segundo. Pero sé que está ahí. Una noche, mientras dormía, alguien me tomó una foto con mi propio celular. Estaba profundamente dormido. Y en la imagen, yo no estaba solo. Ella estaba ahí. Sentada a mi lado, con su cabeza ladeada, sonriendo. Sus ojos eran 2 cuencas negras. Y sus manos estaban sobre mi pecho, como si cuidara que no despertara. Quise borrarla. Pero la imagen no se borra. Cada vez que intento, aparece duplicada. Ahora tengo 11 copias. Te lo dije al inicio, esto no es un cuento.
Si ves algo extraño después de escuchar esto. Si oyes una risa aguda cuando estés solo. Si sientes que alguien se mete a tu cama a las 3:12. No abras los ojos. Porque si lo haces, verás a la niña del cuarto sellado. Y ella solo quiere jugar contigo. Nunca debí cruzar esa puerta oxidada. Lo supe en cuanto la cerré detrás de mí y el pestillo se deslizó, solo. Te voy a contar algo que nunca he dicho en voz alta. No por miedo a que me crean loco, sino porque cada vez que lo recuerdo, algo me observa. Como si hablar de eso lo hiciera real otra vez. Pero ya no puedo callar. No después de lo que vi ahí abajo. Soy explorador urbano desde hace años. Me especializo en lugares abandonados, olvidados por el tiempo y devorados por el moho. Esta vez era un hospital psiquiátrico en ruinas a las afueras de Querétaro. Cerrado en los 90 tras un incendio misterioso. Tenía todo lo que busco: historia, oscuridad y silencio. Lo recorrí con una linterna frontal y mi cámara térmica. Muros grafiteados, camas oxidadas, papeles médicos chamuscados. Nada que no hubiera visto antes. Hasta que, en el ala sur del segundo piso, noté algo raro en el plano impreso que llevaba conmigo. Una esquina sin marcar. Un hueco entre columnas. En el mapa, concreto. En la realidad, una puerta. Vieja, con pintura descascarada, sin manija. Me acerqué. Olía a humedad podrida, y algo más, metal caliente. Grabé mi mano empujándola. Sonó como un gemido largo, como si la estructura misma supiera lo que estaba haciendo. Detrás de la puerta, una escalera. Bajaba. Pero no estaba en ningún plano. Ninguna remodelación la registró. Nadie había mencionado un sótano. Y sin embargo, ahí estaba. Comencé a descender. El aire cambió. Más espeso. Más pesado. Como si el oxígeno tuviera dedos, y me los pasara por la nuca. Bajé 8 escalones. 16. 24. Y la linterna comenzó a parpadear. Cuando llegué al fondo, la cámara térmica chilló. Marcó una silueta frente a mí. Humana. Pero no. Viva. No se movía. Pero tampoco desaparecía. La silueta permanecía ahí, de pie, a escasos metros. Inmóvil. Cálida, según la cámara térmica. Casi demasiado cálida, como si estuviera hirviendo por dentro. Apunté mi linterna directamente, pero solo iluminé vacío. Nada. La silueta solo existía en la pantalla térmica. Y entonces, sin aviso, la imagen parpadeó. Como si la figura se acercara un paso, sin moverse. El miedo no me pegó de golpe. Fue un goteo lento que empezó en la garganta y me bajó por la columna como mercurio helado. Me dije que debía estar fallando el equipo. Autoengaño puro, pero uno se aferra a lo que puede. Lo que hice fue lo contrario a lo que cualquier persona cuerda habría hecho, di un paso hacia adelante. Y entonces el aire cambió de nuevo. Como si el sótano respirara. Un suspiro grave, gutural, que no venía de mi pecho ni de mis oídos. Venía desde las paredes. Un sonido húmedo, lleno de saliva, como si algo ahí abajo acabara de despertar. El lugar era más grande de lo que parecía. No era un sótano común. No tenía instalaciones, ni tuberías, ni rastro alguno de haber sido construido por humanos. Era una especie de cavidad irregular, como una cueva mal hecha, donde el concreto cedía a lo orgánico. Las paredes estaban cubiertas de algo que parecía yeso derretido, o piel seca. Y en el techo, había marcas. Arañazos. Miles de ellos.
como si alguien o algo hubiese intentado salir durante años. Y entonces lo escuché. No con los oídos. Dentro de mi cabeza. Una voz áspera, distorsionada, me susurró algo ininteligible, pero que sentí como una orden. No entendí las palabras, pero sí el mensaje. No tenía que estar ahí. No debía haber abierto esa puerta. Retrocedí un paso. La linterna comenzó a fallar más rápido. Flash, 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 oscuridad. El haz de luz volvió por un instante, y ahí estaba ella. Una figura femenina, de cabello mojado, larguísimo, cubriéndole el rostro. Su bata era de hospital, pero anormalmente larga, como si flotara sin tocar el suelo. Tenía los brazos caídos, rígidos, y el cuello torcido hacia un lado, como si alguien lo hubiera girado a la fuerza. Y lo más aterrador, no tenía boca. Solo piel lisa, como sellada con costura invisible. Entonces comenzó a caminar hacia mí. Pero sus pasos no sonaban. Solo sentía su avance por el cambio de temperatura, como si cada paso apagara el calor del ambiente y lo reemplazara con una presencia. Giré para correr. Pero la escalera ya no estaba. Solo una pared. Lisa. Con mi sombra proyectada, pero con dos cabezas. No grité. No porque fuera valiente, sino porque algo me lo impedía. Como si el aire se hubiera vuelto tan denso que tragármelo fuera más fácil que expulsarlo. Tenía la boca abierta, los pulmones inflados, pero el sonido no salía. Y esa sombra. Esa maldita sombra con dos cabezas. La segunda, no era mía. Se movía con retardo, como si me siguiera con un segundo de desfase. Y cuando alcé el brazo para comprobarlo, lo vi claro, esa segunda cabeza, me miraba. La figura femenina seguía avanzando. Ahora más rápido, pero sin emitir un solo sonido. Cada paso suyo parecía absorber la luz, como si llevara una oscuridad propia que se comía la que ya existía. En el suelo, debajo de ella, comenzaban a aparecer manchas negras, como si la tocara y se pudriera todo a su paso. Corrí. Lo juro. Corrí como nunca en mi vida. No sé cómo, pero mi cuerpo giró hacia un pasillo que no estaba ahí cuando bajé. Lo reconocí por el olor, formol, sangre vieja y algo más profundo, como carne curándose bajo tierra. Las paredes ya no parecían de concreto. Eran orgánicas. Tenían textura. Respiraban. Avancé a tientas. Mi linterna ya solo chispeaba cada 10 segundos, como un parpadeo nervioso. Cada vez que se encendía, todo lo que me rodeaba parecía haberse movido. Una silla volteada. Una camilla que no estaba antes. Un retrato enmarcado, colgado al revés. Sí. Había un retrato. En medio de ese pasillo enfermo. Una foto antigua, sepia, de un grupo de pacientes. Los típicos de un psiquiátrico, batas blancas, cabezas rapadas, miradas vacías, pero uno me heló la sangre. Yo estaba en esa foto. Sentado, al centro. Mirando al frente. Pero con los ojos completamente negros. Retrocedí. Tropecé con algo. Miré al suelo. Era una grabadora vieja, de esas de casete. Reproducción automática. Y se activó sola. Una voz, chirriante, grabada con el volumen al máximo, dijo: «No lo abras otra vez. Él todavía está aquí». Clic. Silencio. Y después, risas. Risas de niños. Docenas. Quizá cientos. En eco. No había niños ahí abajo. La risa se transformó en llanto. Luego en gritos. Agudos, imposibles, como si alguien se desgarrara desde dentro. Volví a correr.
No tenía sentido orientarme. Solo quería alejarme de esa risa, de esa voz, y de ella. Pero cada pasillo que tomaba, me llevaba al mismo lugar. A una sala de operaciones abandonada. Con instrumentos quirúrgicos cubiertos de óxido y carne. Sobre la mesa había un cuerpo. Lo reconocí por la chaqueta. Era yo. No lo entendía al principio. La escena ante mí parecía congelada en el tiempo, como si estuviera contemplando un recuerdo que no me pertenecía. Mi cuerpo, el mío, yacía sobre esa mesa metálica, abierto en canal. No había sangre, no había vísceras, solo un hueco negro donde debería estar todo lo que me hacía humano. Como si alguien me hubiera vaciado por dentro y rellenado el torso con nada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, parpadeé. El yo de la mesa. Parpadeó. Una vez. Lento. Y sus ojos, mis ojos, giraron hacia mí. Vacíos, pero vivos. Quise moverme, correr, hacer cualquier cosa, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Literalmente. Cuando bajé la mirada, lo vi, raíces. Negras. Hinchadas. Salían del concreto y se habían enroscado en mis tobillos, como si el sótano ya me hubiera reclamado. La figura femenina volvió a aparecer, justo detrás de la mesa. Pero ahora no caminaba. Flotaba. Y su bata ya no era blanca. Era roja. Como si se hubiera empapado con mi sangre futura. O peor, con la sangre de todos los que entraron antes que yo. Levantó un brazo con lentitud ritual, y con el dedo huesudo, apuntó a la cavidad vacía de mi doble. De ahí comenzó a salir algo. No era un órgano. Era una cinta. Una cinta de vídeo, negra y goteando una sustancia viscosa. Giraba, como si estuviera rebobinando. Y entonces escuché mi propia voz saliendo del cuerpo en la mesa. No hablaba. Gritaba. No mires. No lo mires otra vez. Cierra los ojos. Lo hice. Instintivamente. Cerré los ojos con tanta fuerza que vi luces danzando tras los párpados. Pero el sonido no se detuvo. Era como si estuviera en una habitación repleta de televisores, todos sintonizando el mismo infierno. Gritos. Llantos. Palabras en idiomas que nunca aprendí pero que entendía. Una lengua antigua, húmeda y rota, que hablaba de sacrificios, de puertas mal selladas, y de un sótano que no existe en ningún plano, porque nunca fue construido. Fue descubierto. Algo me tocó el rostro. Abrí los ojos. No estaba solo. Había al menos 5 figuras en la sala. Altas, demasiado delgadas, con cabezas desproporcionadas y piel arrugada como bolsas húmedas. No tenían ojos. Solo hendiduras por donde brotaba un vapor blanco. Uno de ellos extendió la mano hacia mi pecho. Y lo sentí. Entrar. Sin romper la piel. Como si su brazo fuera humo caliente que atravesaba carne y alma. El dolor no fue físico. Fue algo peor. Me vi a mí mismo recordando cosas que nunca viví. Estaba en esa sala. Una y otra vez. En cada época. En cada década. Siempre entrando, siempre bajando, y siempre siendo abierto. Como si el sótano me hubiera estado esperando desde antes de que naciera. La primera vez siempre es un accidente, dijo una voz. Era la mía, pero no venía de mi boca. La segunda ya es elección. Y entonces entendí. Yo había estado aquí antes. Y no recordarlo, formaba parte del trato. No sé cuánto tiempo estuve así. Quizá minutos. Quizá siglos. El sótano no entiende el tiempo como nosotros. Allá abajo, todo se estira, se retuerce,
y finalmente se rompe. Como la cordura. Cuando desperté, si es que alguna vez estuve dormido, estaba en el suelo, cubierto de un polvo negruzco que olía a moho antiguo y carne fermentada. El cuerpo sobre la camilla había desaparecido. Las criaturas también. Solo quedaba el eco de mis propios gritos rebotando entre las paredes vivas. Y entonces lo vi. Un espejo. Apoyado contra la pared opuesta. No había estado ahí antes. Me acerqué. Lo que reflejaba, no era yo. Era una versión descompuesta. Los ojos estaban hundidos. La piel cuarteada. Mis labios se movían sin emitir sonido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que había detrás del reflejo. El sótano seguía ahí, como si existiera en un plano paralelo. Una réplica exacta, pero más oscura. Más viva. Y al fondo, entre sombras, se distinguía una figura borrosa. Ella. Parada. Observando. Sosteniendo algo en sus manos. Una cámara. De pronto, la luz parpadeó. Y cuando volvió, ya no estaba frente al espejo. Estaba dentro. Desde el otro lado. Golpeé el vidrio. Grité. Nadie me escuchó. Del otro lado, mi lado, solo había un cuerpo quieto. Mi cuerpo. De pie, como un títere sostenido por hilos invisibles. Y entonces me vi sonreír. No yo. El otro yo. El que quedó afuera. Supe en ese momento que nunca saldría. Que cada persona que baja al sótano deja una parte, y se lleva otra. Un intercambio silencioso. Una posesión sin ritual. Me convertí en el eco. En la advertencia que otros escucharán cuando ya sea tarde. En las voces que saldrán por las paredes cuando alguien más baje las escaleras. Porque aún siguen bajando. Nadie se lo impide. Nadie sospecha. Después de todo, el sótano no está en los planos. Y eso es exactamente lo que quiere. Ahora entiendo que el vídeo que grabé, el que pensé que había perdido, no se perdió. Fue reemplazado. Alguien lo encontró. Lo subió. Y si tú lo estás viendo ahora, si llegaste hasta aquí, es porque el sótano ya está detrás de ti. Y esta historia no es para ti. Es sobre ti. Y el sótano aún respira.